muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un personaje del que tenemos mucho que aprender aquí en los colombianos y en general la humanidad, y me expreso en esos términos con toda la amplitud, tenemos mucho que agradecerle. Hombre, en una época donde hay tanto conflicto, tanta muerte, tantos problemas, es reconfortante y refresca encontrarse con un personaje como Fabio Ángel Zapata, que con ese nombre, esa combinación y el apellido, pues es colombiano de La Celia, un municipio del departamento del Risaralda, donde nació. Es muy joven, 39 años apenas. Y él tiene ese nombre porque su papá se llamaba Fabio, murió cuando él tenía 15 años, y el abuelo Ángel. Y quería rendirle como ese homenaje, pero es un colombiano, a diferencia de otros, que por fortuna son la minoría, que dejan tan mal parado el nombre de Colombia. Este joven, porque todavía con 39 años se le puede decir así, ha triunfado, pero por sus propios méritos, gracias a su talento, a su creatividad, a su disciplina, a su sentido del perfeccionismo en el trabajo y con una imaginación fuera de serie. Me están preguntando ustedes seguramente, pero bueno, ¿quién es este señor? Este señor es el que ha animado, porque estudió 5 años en Fort Lauderdale, animación. ¿Qué es la animación en el cine y en las películas, Fabio? Bueno, te cuento, animación es el concepto que a muy temprana edad comencé a entender acerca de cómo generar tipos de animación con personajes totalmente creados por una computadora y el poderles dar esa vida que no se les puede dar de una forma real. Entonces se utilizan unos programas en los cuales tú puedes modelar tu propio personaje y puedes darle vida a través de un sistema de rigging en donde paso a paso y en el software te da las herramientas para que le empieces a dar ese toque personal que identifica a estos personajes creados totalmente por computadora. Cuando Fabio va a llevar esos personajes a la computadora, ya los tiene en la cabeza, ya sabe cómo los va a caracterizar, qué los va a poner a hacer. Somos un equipo muy grande de trabajo en el cual hacemos unas investigaciones muy profundas acerca de cómo se va a mover el personaje, qué tipo de movimientos característicos le vamos a dar y empezamos a hacer una serie de test en donde a medida de la práctica encontramos esos movimientos que les dan vida y que son muy difíciles ya de identificar si son reales o son creados por computadora. ¿Son de tal perfección? Exactamente, son muchos meses en los cuales pues trabajamos por largas horas y buscando esa perfección en donde los espectadores puedan creer de que ese personaje existe verdaderamente. Pero con lo que usted me está contando, ¿no peligran los actores el día de mañana? Creo que no, ellos son la inspiración de nosotros, ellos son los que generan esos movimientos en los cuales nos tenemos que estudiar y detallar cómo ellos actúan, cómo ellos desarrollan esos personajes reales y poder a través de ese talento que ellos tienen generar estos nuevos personajes por computadora. Son nuestra inspiración definitivamente. Bueno, pero es que es una mezcla de factores, no se sabe realmente cuál puede ser la más importante porque el resultado es lo que importa al final, porque tiene animación por computador, inspiración, diseño, trabajo en equipo, objetivo para tal serie o para tal película. ¿Quién determina finalmente a qué personaje lo dejan vivo y lo sacan a escena y a cuál lo matan, por decirlo de alguna manera? Creo que las historias ya han venido siendo diseñadas con una visión en la cual puedan darle vida a otros personajes, mientras que unos mueren, otros nacen con mejores cualidades. Pero definitivamente la última palabra la tiene el director de la película. Él es el que le da la visión a la película
nosotros los directores técnicos en animación le ayudamos a encontrar ese personaje y animarlo. Somos su herramienta principal para él poder plasmar esa visión que tiene acerca del personaje y nosotros poderla hacer realidad a través de la computadora. ¿Y eso obedece a un guión preconcebido por el director y por el equipo? Sí, obedece a un guión que muchas veces es muy difícil en palabras poder traducir en animación. Entonces, son muchas horas en las cuales pues, generamos diferentes versiones del mismo personaje y el director a través de estas versiones las va combinando de forma de que vamos creando una última versión en la cual ya se acerca mucho más a la visión del director y de la casa productora de Pero la esos película. personajes, lo que es la ambientación en donde se mueven y todo lo que tienen que hacer, ¿eso es generado también por ustedes? Sí, yo me he especializado en la creación de los mundos de los personajes. Por lo regular los personajes tienen su mundo, en donde habitan, en donde se desarrollan, en donde interactúan. Son mundos digitales también, en los cuales son diseñados de acuerdo a la personalidad de los personajes. Se puede ver muy fácilmente en Guardians of the Galaxy, que son universos totalmente diferentes a la Tierra, en donde sus personajes pues, los han diseñado para ellos poder vivir en ellos y poder interactuar con los personajes reales. ¿Cómo una persona de un pueblo como La Celia, en el departamento de Risaralda, llega a Hollywood? Es que no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, y hoy trabaja en un gran estudio, Fabio, en Los Ángeles, con una gran cantidad de creadores, de directores, de productores. ¿Cómo se da ese proceso en usted? ¿Usted desde chiquito quería ser animador? Sí, desde muy pequeño empecé con las películas de Star Wars, que fueron mi mayor inspiración y lo siguen siendo. Muy soñador, soñaba con ser parte de esos equipos en donde desarrollaban estos efectos visuales y estas animaciones, pero fue muy difícil el poder encontrar el camino a Hollywood porque pues en Colombia en el año, te estoy hablando en 1998, 99, no había otro Fabio en Hollywood que pudiera describir cómo llegar hasta allá. Entonces fue un proceso en el cual fui encontrando ese camino y me tomó mucho tiempo, me tomó casi creo 8 o 9 años poder Pero llegar. usted lo tenía como un objetivo. Era uno de mis principales sueños. Construí muchos sueños, sueños en los cuales los fui encadenando de forma de que un sueño me conducía a otro sueño y a medida de que los iba realizando, encontraba otros caminos y muchas personas que me ayudaron a encontrar ese camino que la verdad no sabía exactamente cómo llegar, pero un sueño lleva a otro sueño y creo que esa es como la fórmula. Y la disciplina también, la constancia, la tosudez y el trazarse un objetivo en la vida, decir yo quiero estar allá y quiero destacarme, dejar mi huella de alguna forma. Creo que sí, ese fue como mi propósito, el de poder abrir una pequeña puerta en donde le podamos mostrar a la juventud de que sí se puede llegar muy lejos y se puede llegar a través de los sueños. Obviamente la formación, la educación son herramientas muy importantes para poder llegar a realizar esos sueños. Y es el de poder ir pasando esas barreras y el poder ir investigando. Investigué demasiado en qué se necesitaba para ser un gran animador, en qué se necesitaba para poder llegar a la industria de Hollywood y no descansar hasta ser uno de ellos. Creo que es un objetivo como lo tienen los grandes jugadores de fútbol, como lo tienen los grandes ciclistas y basquetbolistas. Nosotros los artistas digitales también tenemos ese tipo de sueños. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, yo el primero, la verdad. Y ahora vamos a volar con algo de imaginación para que él nos ambiente cómo es su lugar de trabajo y cómo nacen esos personajes de la Guerra de las Galaxias o de Alicia en el País de las Maravillas, la Crónica de Narnia, que usted fue realmente una de sus primeras producciones. En unos segundos regresamos en Entérate de Caracol Internacional, personaje diferente. Fabio Ángel Zapata,
un colombiano animador de grandes producciones del cine y de la televisión. ¿Cómo son esos espacios, ya que usted me indica, Fabio, que se ha especializado en las locaciones, en la animación de esos espacios donde se tienen que mover los personajes concebidos por un director o un productor? Bueno, en mis inicios en la industria de Hollywood, una de mis metas era el de poder estar, y de mis sueños, era el de poder compartir el set de producción con el director. Para muchos artistas digitales eso no es muy fácil. Y fue por esto que empecé a estudiar mucho la cinematografía, los lentes, las cámaras, los green screens, los blue screens que se utilizan tanto para poder hacer este tipo de montajes. Entonces me especialicé en una carrera en donde puedo estar en dos sitios que son esenciales para un animador poder compartir, que es estar en el set de producción con el director, grabando en el momento en donde él le está dando sus instrucciones en cómo debería ser este mundo, en cómo deberían moverse en estos personajes, pero no estamos grabando absolutamente nada. Son solamente movimientos de cámara en los cuales él representa su visión, y nosotros los directores técnicos de animación tenemos que capturar esos movimientos de cámara con sus lentes, con su iluminación, y poder recrear exactamente ese espacio en el cual él diseñó en el set de producción dentro de un computador. Una vez que hago ese proceso de recrear paso a paso todo este tipo de dirección técnica, creo por primera vez ese entorno, que es el entorno real en el cual él filmó. Una vez terminado este entorno real, empezamos a diseñar encima de ese entorno real los espacios digitales con sus personajes y colocarlos de una forma en donde el director los pueda ver integrados con su dirección y sus cámaras reales. Ese es el primer paso en donde el director ve por primera vez esa visión que él quiere darle a la película. Bueno, usted es de ciencia ficción, por supuesto. Esos espacios que usted llama reales son evidentemente espacios al tamaño real. Al tamaño real. No son miniaturas. Y los personajes que se crean y recrean son también del tamaño real, de 1,90, 1,70, depende pues de la concepción de la película, ¿no? Es correcto. Muchas veces cuando los personajes son o muy pequeños, cuando trabajamos en la película de Ant-Man, el hombre hormiga, los espacios eran muy pequeños, en los cuales pues éramos muchas personas en un set de producción, y el set era de 5 por 5, en donde pues tocaba recrearlo del tamaño de una hormiga, y poder nosotros capturar ese mismo set y poderlo recrear dentro de la computadora. Al igual espacios muy grandes como galaxias, en las cuales pues tenemos representaciones con instrumentos que nosotros mismos generamos para poder crear ese eye contact o esa mirada en donde se vea de que están interactuando con el personaje y hablando con él. ¿Cómo fue, Fabio Ángel Zapata, su primera experiencia exitosa, donde usted pudo demostrar realmente que tenía una condición privilegiada, un talento, un conocimiento, una afición absolutas para que se hiciera conocer y llegara a Hollywood después? ¿Fue Crónicas de Narnia? Es correcto. Ahí fue donde usted realmente nació al mundo de la realidad. Exacto. Tenía experiencia, un poco de experiencia en pequeñas producciones, pero no al nivel de Hollywood, en donde es totalmente un mundo aparte, en donde tienes que tener cierto nivel para poder entrar. Crónicas de Narnia fue un contrato que me ofreció Sony Pictures Imageworks por 3 meses solamente, en el cual tenía que exponer todo mi talento y mi conocimiento para poder seguir avanzando dentro de la compañía. Después de Crónicas de Narnia entendí muchos procesos con el director, procesos de sugerir las ideas, el de no imponerlas, sugerirlas, el de que también podemos aportar, y
a base de pequeños aportes fui entendiendo cómo hacer grandes aportes, en los cuales fui entendiendo también la visión que se tenía que tener para poder comunicar mis ideas y que eran también valiosas. Fue mi trampolín a poder participar en mi película favorita, que era Spider-Man, claro, el Hombre Araña, en el cual pues me tocó hacer casting como lo hacen los actores, pero es un casting de artistas digitales. su consagración. Exactamente. Ese fue ese puente entre Crónicas de Narnia y Spider-Man fue donde adquirí la mayor experiencia de mi conocimiento que tengo en este momento. ¿En este momento en qué trabaja, Fabio? Bueno, estoy trabajando para una compañía que tiene dos sedes, una en Boston y otra en Los Ángeles, con un equipo muy interesante, porque este equipo con el que estoy trabajando en este momento fueron muchos amigos míos de estudios en los cuales antes trabajé. Son antiguos amigos y somos un grupo muy pequeño pero con mucha experiencia, la cual estamos generando un concepto que es la de poder trabajar con artistas en línea desde otras ciudades en tiempo real. Eso ya es, estamos hablando de otras dimensiones, porque además usted habla en un lenguaje que por fortuna se lo explica supremamente bien como buen comunicador de lo que concibe, y es capturar como imágenes de espacios tridimensionales. Es correcto, sí. Se necesitan... ¿Eso en qué consiste? Consiste en poder, es una especie de consultant. El director tiene la idea de cómo generar o tiene la visión, pero más no tiene los conocimientos cómo capturarla de forma de poderla comunicar a un resto de artistas digitales que puedan entender muy bien cómo desarrollar sus ideas. Nosotros los directores técnicos tenemos esa facilidad de poder expresarle las herramientas tecnológicas que se necesitan para poder hacer esa captura de movimiento y esa captura de espacios a través de medidas, a través de máquinas que pueden escanear una locación y procesar todo ese data que se genera en un set y poderlo transmitir de una forma muy simple al resto de los animadores y que ellos puedan trabajar dentro de esos espacios. ¿Nunca ha fracasado en ningún proyecto? Han sido muy duros y muy largos. Una experiencia muy fuerte para nosotros fue trabajar por 4 meses con Tim Burton en 4 estudios de pantalla verde, en donde veíamos una pantalla verde por 12, 13 horas diarias. Para enloquecerse. Es para enloquecerse porque el cerebro empieza a perder el sentido de la profundidad. Y es como estar dentro de un espacio en donde no hay profundidad y el verde no es un color muy agradable para los ojos, es muy fuerte. Pues ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional con este colombiano, Fabio Ángel Zapata, triunfador nada más y nada menos que en escenarios como Hollywood y en muchos otros países donde hemos tenido oportunidad de poder apreciar su talento y su creatividad gracias a la disciplina y a la pasión por un trabajo que lo enamoró desde pequeño. Empezamos en Entérate de Caracol Internacional. Fabio, ¿hasta dónde, por ejemplo, los tebeos, las historietas que llamábamos cuando estábamos pequeñitos, de los dibujos animados y tal, lo inspiraron en alguna vez ya ver y hacer y animar películas? La inspiración es grande, no solamente en el poder estudiar las técnicas, el poder desarrollar mi propia técnica y el poder trabajar en proyectos obviamente de talla mundial, sino de que estoy trabajando en mi propio personaje, un personaje que llevo hace muchos años diseñándolo junto con un equipo de artistas de Los Ángeles que son mis compañeros. Aprendí que la cultura es algo muy enriquecedor, es algo que tenemos muchos valores y que los debemos expresar a través de nuestros personajes. Entonces vengo desarrollando una historia en la cual quiero empezarle a dar vida con muchos otros colombianos talentosos
y que podamos sacar esta historia adelante, una historia que es totalmente original. ¿Va a crear una academia? Estamos en el proceso de la creación de la academia. Con colombianos en Pereira. Con colombianos en Colombia. ¿Ha encontrado talento suficiente? Sí, vamos a crear la primera compañía Cazatalentos en Colombia. Estamos buscando por los primeros 22, los mejores de los mejores, para hacer una selección de los 11 mejores artistas digitales de todo Colombia. Es como la selección Colombia de artistas digitales. Qué maravilla. Y a ver, Fabio, ¿qué personajes con los que le ha tocado trabajar, actores y demás, en ese mundo suyo que es como fascinante, lo ha impactado más? ¿Johnny Depp, de pronto? Johnny Depp es uno de mis personajes favoritos. Es un talento de Hollywood que puede desarrollar cualquier tipo de personaje y de darle una vida en la cual tiene ciertas características en las cuales inspira a los animadores. Los animadores tenemos que ser inspirados por personajes reales. Personajes digitales de Watchmen. Watchmen fue una película muy dura para mi proceso como animador, en donde la exigencia era el punto en donde teníamos que animar el personaje cuadro a cuadro, un proceso que se demoran meses en una sola escena. Estaba acostumbrado a trabajar en varias películas al mismo tiempo y pasar a trabajar en una película en donde solamente trabajaba en una escena por 2 meses, para mí era muy fascinante, pero al último se me convirtió en una tortura. No, pero tú ahora lo logró, ¿no? Claro. ¿Su condición de colombiano no le impidió entrar y triunfar? Al principio fue muy duro. Fue muy duro porque al estar tú sentado con un equipo de trabajo en donde hay japoneses, norteamericanos, canadienses, ellos de por sí nacen dentro de esta cultura de la animación. Encontrar el primer colombiano... Y para ellos era esto. ¿Ese señor quién es, no? Se coló. Óigame, pero ¿vive feliz en Hollywood? ¿Ese mundo no es muy complejo, muy difícil? Es fascinante. Es lo que yo soñé. Es el mundo en donde me veo el resto de mi vida. Creo que es una ventana que pude abrir y en la cual me puedo comunicar muy fácil con la gente. Es en donde aprendo las nuevas técnicas, estoy conectado con la industria a la que yo amo y creo que... ¿Y lo conocen como el colombiano? Como el colombiano, sí. ¿Cómo le dicen? Peregrino. ¿Cómo lo llaman? El colombiano, sí. El colombiano, El precisamente. Colombiano, sí. Bueno, influyeron mucho en ustedes, la formación que recibió, los principios y los valores de su familia, por supuesto. Claro que y el sí. apoyo, ¿no? El apoyo es muy importante. Es muy importante porque para poder coger este camino tienes que sacrificar a la familia. No te pueden acompañar en todos los procesos, no te pueden acompañar en una ciudad que queda tan lejos de Colombia, en donde pues eran mis sueños, no los sueños de mi familia. Pero lo logró, lo ha logrado y sigue triunfando y sigue además, como se dice, fascinante vivir en ese mundo de Hollywood, de Los Ángeles. Este colombiano ha llegado muy lejos y lo que le falta, casado, con una chef, tiene varios hijos y todos de alguna manera están ya imbuidos de esa cultura tan extraña para mucha gente de los Estados Unidos y de esa zona en particular. Fabio, muchas gracias y felicitaciones, ¿no? A ti, muchas gracias. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.